Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal, espero que estén todos muy pero muy bien. Volvemos un día más a Starfield. Bueno gente, a ver, he estado fuera de cámara, no hice mucho. Hice 2 templos para tener habilidades nuevas. Tenemos... esta ya la teníamos. Este es uno nuevo. Manipulamos la gravedad para propulsarnos para adelante, que nos da un tipo dash para adelante. Súper pequeñito, no es nada relevante. Y después conseguí este, que tiramos como una habilidad al aire y podemos ver todos los seres vivos que están a nuestro alrededor, especialmente estos estelares cabrones que se camuflan. Por ejemplo, tiramos esto ahora y ahí pueden ver a Sara que se ve distinta. Bueno, y así se ven la mayoría de los enemigos. Ahora estoy aquí en el ojo para hablar con Vladimir y a ver si me dice algo nuevo para ubicar nuevos templos, y también vamos a continuar con la historia, ¿no? Aquí y allá por toda la estación. Un trabajo horrible. Nunca me ha importado la soledad, pero me rondan más fantasmas de lo normal. Cada ruido me desboca el corazón. Y especialmente con lo que pasó con Sam. Como una aguja en un pajar. Espero que esos poderes tuyos no te inflen de más. Nos sobran egos en Constelación. Tranqui, hombre. Ok. A ver, aplicamos acciones varios. ¿Será este? ¿O este mismo? Aquí el poder, no, es otro poder. Lo ponemos en el mapa estelar. ¿En dónde me lleva esto? Aquí mismo, aquí cerquita. Aquí. Retroceso glacial global. Anomalía gravitacional 2. Y me muestra que es en este punto. Ok, viajamos directamente. Muy bien, gente. A ver, encontramos el templo. A ver qué habilidad nos da esto. Y después de este vamos a continuar con la misión principal. ¿Y Sara? Quedó rezagada en el camino. Ok, esto es más de lo mismo. Cada habilidad que encontramos en estos templos es exactamente siempre igual, ¿eh? Llegamos, los anillos, empezamos a flotar y tenemos que ir directamente a estos puntos que se van juntando. Y una vez que los juntamos todos, así bastante rápido, empiezan a girar cada vez más rápido los anillos y nos dan la habilidad y punto. A ver ahora dónde se hace el... Bueno, lo perdí. Ok, allá está, pero va a desaparecer. Así que acá. Listo. Ok. Nueva habilidad, a ver qué nos dan. Ok. Una prueba. Justo. Otra prueba. A ver, ven, ahí tiro la habilidad esa que le dije, que pueden mostrarme los enemigos y todas las cosas que están cercanas. Y esto siempre aparece. Siempre aparece uno. A ver, ¿qué habilidad nos dieron? Esta es la nueva. Inunda a tus enemigos incitándolos a abandonar las armas por unos instantes. Ah, curioso. Bastante curioso esto. Ok, a ver.
Vamos directamente tiro hecho. Habla con Vladimir para hablar con más templos. Eso lo voy a ir haciendo yo fuera de cámara. Es ir encontrando más habilidades. No hay nada nuevo en eso. La unidad. Ok, tenemos que hablar. Ir a hablar con la casa de la iluminación. Y hablar con los prisioneros de Baru. Ok. Activamos la misión y nos ponemos tiro hecho, gente. Ok, gente, estamos aquí en Nueva Atlántida. Vamos a hablar primero con el prisionero de Baru. Reactores químicos. Las colonias. Ah, otra cosita que yo no lo sabía. Por ejemplo, si ponemos nuestro inventario, aquí en lo que es traje espacial, en la parte de abajo, podemos mostrar siempre, o por ejemplo, ahí lo pongo, mostrar siempre o ocultar en asentamientos. Y en asentamientos nos va a mostrar el atuendo que tengamos. Y en este momento yo tengo este atuendo que está guapísimo. Está zarpado. En los asentamientos es como que lo quita, pero luego cuando salimos al espacio exterior y demás siempre está equipado. Pero en los asentamientos muestra el traje que tengamos. Lo digo por las dudas, porque yo no lo sabía y bueno, lo descubrí un poquito tarde, pero lo descubrí. Ok, hablando con el sargento. ¿Otra vez? ¿Por casualidad te interesa el trabajo? No. No. Ya me dirás. Quiero hablar con el prisionero. Entonces con este no. Con el prisionero de Barum. A ver, por aquí. Hola. Aquí directamente. Mataría por una taza de café ahora mismo. ¿Puedo hablar aquí? ¿Tengo visita? No me hace falta compañía. Sé que has hablado con el custodio Aquilus sobre la fe Barum. Él no conoce la verdad. Envía a otra persona a hacer preguntas más insistentes. A lo mejor deberías escucharnos antes de emitir un juicio de valor. La gran serpiente espera en las sombras. Se enroscará en el universo y pulverizará todo menos a sus fieles. Esa es la verdad. Ni más ni menos. El custodio Aquilus habló de un peregrino. Necesito saber más de él. Una serpiente cósmica no parece la mejor respuesta a los problemas del universo. Admiro tu convicción. Espera un momento. Independientemente de lo raras que te parezcan, no tienes por qué insultar las creencias de nadie. No le insulté. No es una respuesta, porque no hay pregunta. La gran serpiente vendrá. Ninguna preocupación tiene sentido ante el olvido que traerá consigo. ¿Quieres hablar del peregrino del custodio, no? Te hablaré sobre él y luego te irás. Perfecto. Jinan Barún se encuentra con el infiel. Este le da una falsa profecía a Jinan, pero la fe de este en la gran serpiente es tal que no duda. Aniquila al infiel. Pero el infiel regresa. Jinan se da cuenta de que la gran serpiente le está poniendo a prueba, pero no le pillará desprevenido. 4 veces luchan durante 120 rotaciones del planeta en el que están. Recuerda estas 4 batallas, Jinan, dice el infiel. Recuerda estas 120 rotaciones. Pero Jinan sabe que no es sino una blasfemia y le asesta el golpe de gracia. Eso es todo. Creo que lo entiendo. Tu Dios tiene que ser algo más que muerte. Necesito saber el significado de la palabra unidad. Jamás he oído nada sobre tal cosa. Si existe, es una sombra que la gran serpiente arroja para embaucar a los descreídos. Entonces, hemos acabado. Vete. Ok, la verdad que no entendí una shit, pero bueno. Día tranquilo. ¿Es A ver, mucho pedir? tampoco entender entre comillas. ¿Dónde está la...? Por aquí. Por aquí. Este es para hablar, para tener
misiones en la CU que no me interesan en este momento. Y ahora tendremos que hablar con la Casa de los Al Iluminados. contrario de lo que te pueden haber dicho, los guardias de las CEU son buena gente. Y el sargento Yumi es un viejo amigo mío. Muy bien. Ok, nos ponemos en marcha y vamos al siguiente lugar. Ok, gente, a ver, estamos aquí ¿Cómo estás? en el pozo. Hace tiempo desde la última vez que... Y aquí tiene que estar la Casa de los Iluminados. ayudarte con algo. En teoría, ¿no? ¿Será esto? En el pozo hay mucho trabajo que hacer. Creo que este no es. necesitada. Si se trata de los programas de asistencia final. Ah, que no eres... Ah, sí, es este. Me envía el custodio aquí. Los necesito hablar del peregrino. No queremos molestar, pero te agradeceríamos mucho que nos hablaras de él. Mira, he hablado de esto con él un montón de veces y no tenemos nada de un peregrino de la unidad. Pero ya que insistís... Nuestros primeros registros son sobre todo administrativos, proyectos humanitarios, notas de terapias de grupo, gastos benéficos... Pero hay una serie de intercambios que los miembros fundadores registraron con gran detalle. Es lo que más se parece a lo que describe Aquilus. Oigámoslo. Un hombre entra en la primera casa de la iluminación. Los miembros fundadores le llaman el errante. Al principio piensan que busca caridad, pero no. El errante les hace unas cuantas preguntas. Si tu filosofía se basa en la moral propia de un individuo, ¿qué ocurre con una segunda persona? Esta puede no estar de acuerdo. Lo que buscas no es el problema de dos. Y los fundadores le responden, cada persona debe entender cómo una segunda la apoya. Todo esfuerzo humano es una historia de cooperación que nos hace progresar. Y así va la cosa. Él vuelve cada semana durante un año y tienen siempre la misma conversación. Que si una segunda persona, que si el problema de dos. Quizá hubiera un mensaje oculto en lo que decía. Si te digo la verdad, creo que los miembros fundadores se inventaron todo. Antiguamente la gente dudaba más a la hora de declararse atea abiertamente. Creo que estaban probando a redactar sus propias escrituras. Por suerte no tardaron en dejarlo de lado. Al terminar los registros del errante, no vuelve a salir nada parecido. No me he acercado a la respuesta que querías. ¿Puedes decirme algo sobre la unidad? ¿Qué significa? Aparte de lo que dice el custodio, parece un punto de encuentro, o el centro de algo. O el significado típico de uno, como el número uno, el primero o el principio. Me alegro de ser de ayuda. Si me disculpas, tengo muchas tareas de asistencia que coordinar. Ok, terminamos de hablar. Ok, volvemos con el custodio Aquilus a ver si nos da un poco más de iluminación a todo esto. Que la verdad, demasiado ambiguo lo que nos dijeron los dos. Muy bien, gente, a ver, aquí estamos. Ah, siguen sentados, ok. A ver si nos da un poco más de luz. Has regresado. ¿Qué has aprendido? ¿Había algo oculto en sus historias como pensábamos? La historia del iluminado usaba la palabra segundo y dos. Hablé con la fanática Barum, dijo que Jinan luchó 4 veces durante 120 días. En tu historia, el peregrino medita sobre el infinitum labdemnum. Eso debe significar algo. Vamos a ver, vamos por el primero. Es habitual que los planetas se nombren con números. Podría ser el segundo planeta de un sistema. Buen punto. ¿Qué más has averiguado? Claro, el segundo planeta de un sistema que su... durante 120 días, su eje, ¿no? Si en verdad hay una ubicación que el peregrino quería que encontrásemos, eso suena mucho a coordenadas. ¿Había algo más? Y lo tuyo. Sí, la adenda que hizo al infinito. ¿Puede que sea la pista de un nombre? Si buscáramos su lugar de descanso, necesitaríamos saber el nombre del sistema estelar. ¿No es así? Exacto. Veamos.
tenemos algo que podrían ser coordenadas, algo que podría indicar un planeta en un sistema. Pero, ¿cómo se llama el sistema? Infinitum addendum. ¿Y si descomponemos las palabras? No hay sistemas llamados finito o addenda, pero tenemos In y dun. y dum. Eso ya encaja mejor. Buena conjetura, ¿eh? Indum, así se llama el sistema. Sí, eso es. El segundo planeta de Indum. En 4 y 120. Ahí encontrarás el lugar de descanso del peregrino. Y a partir de ahí, tal vez halles el verdadero significado de la unidad. Antes de que te vayas, ya has conversado con muchas perspectivas sobre nuestro universo. En cierta forma, llevarás sus filosofías contigo a lo largo de tu viaje. Sé que estás buscando una unidad específica, pero si tuvieras que adivinar, ¿qué sería? ¿Qué interpretación le darías? ¿Hay algo sagrado ahí afuera? Algo que lo une todo. ¿Solo es una palabra? No. Solo la convicción total, no. Algo que lo une todo. Ah, pero ¿qué hace que algo sea sagrado? La gravedad también es una fuerza que une elementos. ¿Deberíamos santificarla? Sí, la gravedad es un milagro, como la vida misma. No, es solo una fuerza natural. La unidad es algo mayor. ¿No ha sido santificada ya? ¿No tiene...? Ok. Es una de las grandes contradicciones de la fe. Sentimos la presencia de algo ahí fuera, pero insistimos en que también está En todas partes. ¿Crees, pues, que esta palabra, unidad, describe lo incognoscible divino que el peregrino buscaba? Tiempo atrás, los humanos creían que la gravedad era un milagro. Hasta que no sepamos algo más sobre la unidad, puede que nosotros también nos equivoquemos. Bueno, Buen punto. no te retendré más. Ha sido entretenido, lo admito. Ve, encuentra tu verdad. Nos vemos, custodio. Ok, nos dirigimos directamente a Indum 2, al segundo planeta. Muy bien, gente. A ver, llegamos aquí al planeta. Me indica que es aquel, el descanso del peregrino, a 400 y pico de metros. ¿Qué tenemos aquí? Estructuras, estructuras... Cara de sapo. ¿What? ¿Qué es esto? Encendemos la linterna que no se ve un culo. Ah, animalillos. Ah, pero están reventados. Holy shit, son enormes encima. Bueno, me viene bien. Ah, no, no están reventados, están dormidos. Bueno, estos sí están muertos. No, y estos son otros. Defensivos. Me alejo por las dudas, nivel 35. Vamos directamente al descanso del peregrino. A ver qué encontramos en aquel lugar. Ok, llegando al sitio. Esto parece un lugar común y corriente, ¿eh? A ver, voy a tirar la habilidad por las dudas. No me muestra que haya nadie cerca. ¿Será este sitio? Holy shit. Bueno, a ver qué tenemos. Venga. Vestimiento de casco, atuendos. Cositas gratis. No veo nada relevante aquí. Escrito del peregrino. Busca prueba de la unidad. Pensé que íbamos a encontrar a alguien aquí, pero no. No pinta. Escrito del peregrino 5. Bruja.
Brújula elegante. Ok, solamente vamos a tener que encontrar los libros estos. ¿O qué? Ordenador. Abrir habitación. ¿Qué es la unidad? A ver, para. Voy a volver para atrás, voy a leer los libros. Quizás ahí está la respuesta para abrir esto. Ok, a ver. Abrir habitación personal. ¿Qué es la unidad? La gente es necesaria, pero también es una locura. Una muy pesada, pero esos tantos hacen... parece que todos terminamos luchando entre nosotros. El cazador, yo, nadie. Yo. ¿Dónde se encuentra la felicidad duradera? En creer que volverse mejor y más fuerte. En detenerse y abrazar la compasión. En crecer y volverse mejor y más fuerte. A ver, hay detalles en el libro, pero no tan específico como me están preguntando aquí. Porque habla algo de esto de crecer y también algo de detenerse y abrazar la compasión. A ver. Y efectivamente era esto. Aquí tenemos otro libro. Ok. Carpetas. Quizás papel de usar. ¿Hay algo más por aquí? Componente. Establecido de salud. Aumente permanentemente un 5% del daño en las armas. Venga, muchas gracias. Eso me viene bien. Las mejoras permanentes. Y créditos. Y no hay mucho más. Solamente tenemos que encontrar esos libros. En teoría, ¿no? A ver qué me dicen. Upa. Ahora. Busca el aguijón del escorpión. ¿Esto en dónde es? Es lejos de huevos. Nivel 40 el lugar. Bueno, vamos a pegar un buen salto. Ok, a ver. Nunca me cansaré de visitar mundos como este. Encima este tal es bonito. Tiene vegetación. Se ve que está bastante guay. Ok, busca el aguijón del escorpión. Llave de vida, estructuras. Más estructuras. Porque me dice Alan Morgan. Ahí, estructuras. Paso, voy a aprovechar, voy escaneando. Ese bichejo. Es una escultura increíblemente bella. Me da la sensación de que la colocaron aquí para una finalidad concreta, más que como expresión artística. Ese bichejo no pinta que sea amigable, ¿eh? Además justo está ahí por la entrada. Hay más de uno. A ver si puedo escanear uno más y me dice si es agresivo o qué. Dale, escanealo. Temperamento territorial. Me lleva el demonio. Son territoriales. A ver si podemos pasar de ellos. Encender la linterna. A ver, voy a tirar la habilidad esta. Por lo menos que me muestre los cuantos hay. Ubicación descubierta. Ruinas antiguas. Está guapísimo el lugar. Tranquila, Sara. Que nos van a atacar los bichejos, si no. Y justamente nos tenemos que ir hasta este punto. Es que me imaginé que iban a ser un poco agresivos. No son agresivos como tal, sino defensivos. Ok.
Lo que pasa es que cuando entre ahí seguramente me van a atacar. Espero que no. What? Oh, tengo que ir a ese lugar. Es que me indica algo. A ver, me coloco aquí. Y me indica a qué lado. Algo me indica. ¿Pero qué? No lo entiendo. Y si me pongo aquí, nada. Me indica hacia aquel lado. Curiosamente. Vamos a limpiar los bichos. ¡Nivel 40! ¡Mierda! ¡Mierda! No vi el nivel que tenían. A ver si cambio. Adiós. Esto pega hermosa esta arma, ¿eh? Esta que nos dio el capitán de la... Lástima que tiene poca munición. Uf. Del capitán de la flota carmesí. ¡Mierda! ¡Cúrate, viejo! ¡Cúrate! No tienes nada que hacer. ¡Nada! Ah. No me vas a joder, bicho. Me veo unos críticos bárbaros. Sí me voy a aplicar algo. Ayuda. Velocidad de movimiento, altura. No está mal esto. Esto es establecer está a tope. Y algo de esto. Para aguantar un poco más el cachetazo. Espero que le demos uso a eso antes de que se pudra. Aquí. Es que no entiendo muy bien qué hay que hacer. O de este lado es... Ah, este lado no viene nadie. A activar. Ah, hay que moverlo. Es un puzzle, gente. Ahora, ¿y a dónde hay que...? ¿Será que lo tenemos que poner en una de las puntas? Quizás sea eso, ¿eh? Ahí. Perfecto. ¿Y ahora? Ok, gente, estoy perdiendo tiempo. Una vez que me indicó esto, me puse a ver y dice, vea la última estrella de Escorpión. Ponemos el mapa y ya me indica otro lugar. No es que me va a dar algo este sitio. Y aquí me dirige a otro lugar. Es aquí. Y de aquí nos tenemos que dirigir aquí. Así que nada. No, en este no. Agrándote. Pues nada, a ponerse en marcha. No puede ser. Ok. Me has encontrado. Sabía que había elegido bien al dejarte ir. El cazador. El custodio Aquilus me envía para hallar el verdadero significado de la unidad. Ahora la segunda ronda. Puedes defenderte o ser destruido. ¿Qué quieres decir? ¿Pensabas que no podría encontrarte de nuevo? ¿Que extinguiría esa pequeña chispa de rivalidad por los artefactos antes de que fuera más fuerte? Quería ver lo que harías y no me has decepcionado.
Sí. Ahora todo empieza a tener sentido. Deberías subir a bordo. Hay otro miembro de los estelares aquí y quiere conocerte. No tienes que hablar por mí. El Heraldo. Nave de Constelación. No se te ha invitado a esta reunión, pero la mayor parte de nuestra conversación ha versado sobre ti. Sería bueno que te unieras. Garantizaré personalmente tu seguridad mientras vengas en son de paz. Ok. Considerémoslo un encuentro de cese de hostilidades. Tu oportunidad de obtener las respuestas que tanto ansías. Bien, iniciaré el procedimiento de atraque. No tengo razones para confiar en el estelar, en ninguno. Sé de hostilidades. ¿Están en guerra los estelares? No es una mala descripción. Te lo explicaremos ahora, en persona. Me llama mucho la atención. ¿Y quién es ese segundo estelar que garantiza mi seguridad? Digamos que se ha dedicado con ahínco a evitar que consiga los artefactos. Si no confías en mí, bueno, ahí tienes una apuesta segura. Sé que tus encuentros con los nuestros no han sido agradables, pero estamos aquí para hablar y mereces respuestas. Ok, parece mucho más razonable el Heraldo. Bien. Bien, ¿ves? Podemos llevarnos bien. Por ahora. Por ahora. Ok. Vamos a atracar en el Scorpio. Bueno. Perdón. Fui demasiado rápido. ¿Qué nos encontraremos aquí, gente? Un atraque impecable. Lo has clavado. Ok, embarcamos. What? Hola, de nuevo. El cazador. ¿Te acuerdas del Heraldo quizás? ¿Y de su nave, la Helix? Tengo entendido que os asaltó sobre León y os exigió aquel artefacto por el que tanto luchasteis. Gracias por tu presentación estelar. Tu éxito no tiene precedentes. Antes de que llegaras, discutíamos sobre cómo el uso de la fuerza contra ti es imprudente. Vaya que sí lo es. Siempre hemos querido hablar. Vosotros nos atacasteis. Decidme quiénes sois y quiénes son los estelares. No somos un bloque monolítico. Los estelares somos individuos. Algunos se han unido a la causa. Otros miran por sí mismos. ¿A qué causa? Todos miramos por nosotros mismos, pero algunos somos más honestos. El Heraldo amenazó tu nave. Exigió que le dieras el artefacto. ¿Tanto se diferencia eso de lo que hice yo? Teníamos que advertiros. Cada encuentro con uno de los nuestros podría acabar en desastre. ¿Para quién? Yo digo que quien pueda conseguirlos debe hacerlo. Eso no justifica el asesinato. Estoy de acuerdo. Tengo pendiente matarte y hacerme con tus artefactos. ¿Y quién decide eso? ¿Tú? ¿Yo? ¿El Heraldo? He debatido sobre la moral durante casi una eternidad y solo he encontrado grupos de gente que imponen su voluntad a otros. Reglas y leyes que eran principios, respaldadas con armas y violencia. Basta. Hay más sobre lo que discutir. La unidad. Vas de camino hacia ella. Es un lugar, una entrada, el lugar donde nosotros renacimos. Bueno, he de decir que esto What? es más incómodo de lo que pensaba. Era Son más humanos. fácil cuando me tapaba el rostro.
¿Sam? No puede ser. Te vi morir. Esto es una especie de treta cruel. Permanecer en silencio. No soy quien tú crees. Me imaginé. Este universo es solo el primero en el que has estado. Yo he visto cientos. De donde vengo, fui yo quien permaneció en la logia para proteger los artefactos. Tú moriste a bordo del ojo mientras reteníamos al cazador. ¿What? Uno de mis dios, al menos. Reuní el resto de artefactos y abrieron el camino hacia el centro de mi universo. Así como el portal hacia un número infinito de otros. Eso es la unidad. Al entrar, me convertí en estelar. Así es como llegué a otros mundos, incluido el tuyo. Tengo que ver esa unidad en persona. Pero seguir empeñando en alejar a la gente. Entonces los artefactos provienen de esa unidad, de los templos. Todos están conectados. Debo hacerlo. Esto es más grande que nosotros. Se necesitan todos los artefactos para completar el Armilar y abrir el paso hacia la unidad. En cada universo, los estelares luchan por ellos. Mueren inocentes. Has presenciado el poder que otorgan los templos, la anarquía que pueden desatar. Alguien debe decidir quién se ocupa de ellos. Ya empezamos. El heraldo dice, solo quienes son dignos deben entrar al cielo. No manipules mis palabras. Son unos hipócritas. Utilizan el caos que origina la búsqueda de los artefactos para establecer un orden en el que decidir quién es digno. Ataqué a la logia porque quería los artefactos y me retuvisteis. Os escapasteis. No se trataba de ninguna moralidad. No sobreviviste por tu rectitud. Venciste por la persistencia, la suerte y la pericia. Así lo he hecho infinidad de veces. También fui un ser humano. What? Pero, ¿qué importa quién o qué sea si tengo la eternidad al alcance de la mano? ¿Me custodia Aquilus? No, otra versión de la misma persona. No puede ser cierto. Aquilus es un hombre de paz. Tú eres un monstruo. Yo no soy como tú. ¿Has estado en la unidad varias veces? ¿Qué quieres decir? Que he visto miles de universos. He reunido sus artefactos. He estado en sus templos. Apenas has visto su poder. Pero este no cesa su avance. El tema es, estos han sido como si fuera yo en otro universo, han recogido los artefactos y han entrado en la unidad y han pasado a otros universos. El tema es por qué siguen buscando los artefactos, cuál es el objetivo. Los artefactos, por lo que vamos descubriendo, nos van dando habilidades. Me imagino que pasar a otro universo y volver a encontrar los artefactos hace esas habilidades más poderosas, porque otra cosa no se me ocurre. ¿Para qué seguir buscándolos? Vas aprendiendo. Mi otro yo quiere que recorras su mismo camino y te rindas. Que aprecies el universo que tienes. Eso es fácil para alguien que lo ha visto y lo ha hecho todo. Creo que deberías verlo en persona. Nunca has llegado tan lejos. No en todos los universos que he visto. Se te está abriendo el camino a la unidad. ¿Vas a inclinar la balanza de un modo u otro? Será mejor que estés de nuestro bando. El tema es qué bando, porque los únicos que conozco de momento son ellos dos. No conozco otros. Te ayudo a uno de tus yos. Combinaremos los artefactos y entraremos en la unidad. No pienso ayudar a alguien que asesinó a mi camarada. No tengo interés en participar en la guerra que estáis librando. O
capaz que no son muchos, son ellos, entre ellos dos, no lo sé. Eso es lo que no entiendo que... Si ayuda a uno, tú y yo combinaremos los artefactos y entraremos en la unidad. Exacto. Quiero una tregua entre todas las partes. Así tendrás tiempo para pensar el enfoque que prefieres para afrontar la unidad. ¿El mío o el del cazador? Ah, o sea, entre ellos dos, ¿eh? ¿El del heraldo o el cazador? Las que tienes de vivir a las órdenes de otra persona. Recuerda que uno de nosotros intenta juzgarte. Opcional, habla con el cazador, habla con el heraldo. Abandona el Scorpius. Holy shit. Qué pasada el lugar, ¿eh? Qué pasada el lugar. La unidad es para quien llegue a ella. Que no te engañen con eso de la valía. A ver, para mí también. ¿Tienes más dudas? Pregunta. Sí. Sé que no somos las mismas personas que conocimos en nuestros universos, pero igualmente me alegro de verte de nuevo. Ok. ¿Qué sucede al entrar en la unidad? Es una experiencia difícil de describir, pero la unidad se dirigirá a ti. Te dará la oportunidad de volverte estelar. Dejarás atrás este universo para renacer. Todo lo que eras antes desaparecerá. Quizá por eso nos dé la opción. ¿Será compasión? ¿O es que nos pone a prueba? ¿Quién era yo en tu universo? ¿Cómo era? Diferente. Nunca sé quién eres cuando conozco a una versión nueva, pero gran parte de ti sigue igual. Es difícil, pero cada universo es precioso a su manera. El mío nunca volverá a tener tu versión original, ni el tuyo o la mía. Entonces la intención de proteger los artefactos, impedir que se abuse de ellos. Ya has visto el terror que provoca el cazador. Cada vez que un estelar atraviesa la unidad, consigue más artefactos, encuentra más templos, cobra más poder. Lo que yo dije. Es para eso. No podemos dejar que otros como él abusen de estos dones para destruir lo que se les ponga por delante. Es para obtener más artefactos y esos poderes hacerlos más poderosos. Porque otra cosa no se me ocurría. Ese es el almiral exactamente. Una vez reunidos todos los artefactos, estos crean un dispositivo llamado Armilar. En muchos aspectos es un modelo del propio multiverso. Por medio de él, puedes alcanzar la unidad y así convertirte en estelar. Ok, nada más. Y a ver qué dice el cazador. Quizá pienses que el heraldo está de tu parte, pero si te han contado la verdad, ha sido por tu insistencia. Recuérdalo. ¿Qué es la unidad para ti? ¿Por qué matar por ella? Quien crease los artefactos y construyese esos templos está jugando con nosotros. Y el premio es acceder al centro de toda la creación. No hay reglas. Quien reúna todas las piezas gana. Y yo he ganado una y otra vez. Yo no mato por la unidad. Busco el camino más fácil para llegar a ella. ¿Por qué no atacaste? Simplemente vi que era lo más rápido. Hablar, entablar alianzas, esperar el momento justo para un robo. Al final resulta agotador. Reconozco que el que salieras con vida ha sido lo más interesante que ha pasado en bastante tiempo. En cuanto me di cuenta de lo que había pasado, supe que tenía que esperar hasta esta reunión con el Heraldo para decidir qué hacer contigo. Después de atacar la logia, me dejaste marchar. ¿Por qué? Para ver qué pasaba, por supuesto. Puede que no comprendas la de veces que he hecho esto ya. Normalmente eres tú quien acaba muriendo, y quien termina llorando sobre tu cadáver luego se convierte en heraldo. A veces logro agruparos y soluciono el problema de una sola vez.
A veces el heraldo me alcanza antes y yo nunca llego. Cientos y cientos de veces buscando y rebuscando en Constelación. Y casi nunca doy contigo. Lo de que llegues a tu nave por tu cuenta es... nuevo. Me lo tomé como una señal. Ya no suelo recibir muchas. Ok, ya han pasado esto varias veces. Ese es el tema. En distintos universos, ¿no? Y esta vez ha pasado algo distinto, por eso. Han llamado hipócrita el heraldo, ¿por qué? Entra en la unidad, les quita los artefactos a otros, usa la fuerza. Todas las cosas que hago yo. Seré muchas cosas, pero lo que no haría nunca es decirle a nadie qué hacer con sus dones. Es decisión tuya y de nadie más. A ver, el cazador mató a Sam, pero... Quiere ser el que juzgue quién puede entrar, pero la propia unidad no juzga. Buen punto ese. Mató a Sam el cabrón este. Me gustaría darle un disparo en la cabeza, pero se me hace más sensato lo que dice que el otro, la verdad. No, siempre terminamos teniendo esta reunión en este momento. Pero es lo de siempre. ¿Podemos hacer las paces? ¿No? Oh, qué pena. Sinceramente empezaba a preguntarme por qué seguía asistiendo, pero es una mala costumbre que adopté hace mucho tiempo. Quizá es que me gusta reunirme con el heraldo para regodearme. Tú nos has dado algo nuevo de lo que hablar. Quizás seas el resultado de una tirada de dados al azar. O quizá la unidad al fin esté respondiendo a todos mis esfuerzos. Ok, nada más. Curioso. Muy curioso. Bueno, volvemos a la nave. Antes de irte, quiero darte algo. Una forma de llegar a otro artefacto. Pero también una lección sobre lo peligrosos que pueden ser. Busca la luna de la vieja tierra. En ella hay secretos que debes descubrir por tu cuenta. Toma, para abrir el camino. Gracias, lo único que quería eran respuestas. A los estelares os encanta todo el rollo de tienes que verlo por tu cuenta. Vale, a ver qué encuentro de la luna. ¿La luna de la Tierra? ¿En el sistema Sol? Y siento mucho haberte ocultado tantas cosas. Espero que veas lo que yo he visto. También deberías hablar con tus colegas de Constelación. Seguro que han recabado más información sobre los artefactos que quedan en los confines del espacio. En parte me pregunto lo que dirán sobre lo que has aprendido. Pero eso te lo dejo a ti. A ver, tras las pistas completa... Ok. Se escucha mucho más majo, la verdad. Pero lo que dice este también es muy realista. No sé qué hacer, gente. ¿A cuál elegir al final? ¿O a no elegir a ninguno? La verdad que no sé. Está guapa la nave. Sello de atraque liberado. A ver, quiero ver una cosita. Tenemos habilitada el sistema Sol. Últimos destellos. Debería regresar a Logia y contarles lo que he descubierto de la unidad de desentierro. Quiero ir a este lugar. Ve al puesto de investigación de Nova Galactic, aquí en Sol. A nuestra luna, gente. Y a ver qué encontramos aquí. Entonces, si voy entendiendo un poco, estos son otro de los nuestros, digamos, o podría decirse yo también. Bueno, realmente ellos dos no.
de otros universos. Y van pasando universos buscando los artefactos y haciendo más poderosos sus poderes, podría decirse, ¿no? El tema es que ha pasado en este universo que ha cambiado supuestamente la perspectiva, porque siempre, por ejemplo, como nos decía el cazador, siempre terminamos muriendo nosotros, por ejemplo, y en este no. ¿Qué ha pasado realmente? ¿Qué ha cambiado eso? ¿Algo del azar, como decía, de la unidad o qué? Y el Heraldo nos dio algo para venir aquí a investigar. Y vamos a ver qué hay aquí en este lugar. Esta estación de repetición tiene fácil 100 años. Yo diría que es una construcción original de Nova Galactic. Resiste el paso del tiempo. Se abre con la llave de la base lunar. Y supuestamente la llave que nos dio el Heraldo, ¿no? ¿Y qué podemos llegar a encontrar aquí? Aquí vamos a encontrar algo chungo de verdad. Algo importante. Por algo quería que viniéramos aquí. Dame los créditos, eso. Base lunar, tabula. Es tremendo. Un superordenador tan potente que para refrigerarlo lo llevaron a la puñetera luna. Aunque siguiendo esa lógica, deberían estar haciéndolo puramente en el vacío del espacio. Eso sí, es un buen material de marketing. He pasado varias horas libres haciendo simulaciones tontas solo porque puedo. La que más me ha gustado ha sido simular el sonido de todos los patos de la Tierra haciendo cuá a la vez después de recibir un pedazo de pan. La humanidad no imaginaba lo mucho que necesitaba una simulación a tiempo real de dar de comer a todos los patos. Pero ya tiene una. De nada, humanidad. Ok. Cuando acepté este puesto, nos dijeron que trajéramos un par de objetos personales. Un estudio psicológico decía que venía bien cuando se está tanto tiempo lejos de la Tierra. Me traje el viejo ábaco de mi abuela. Jugaba con él en su regazo y ella me enseñaba todos los números en ruso. Es que acabo de enterarme de que ha fallecido. Esta instalación da pena La siguiente verla. lanzadera no saldrá hasta Me pregunto dentro de por qué 3 abandonarían meses, esto así tan rápido. no podré ir al funeral. Adiós, babushka. Gracias por enseñarme matemáticas. Gracias a eso estoy en la luna. Ok, y a ver qué encontramos aquí. Tenemos que encontrar algo interesante. Ok, esa caja ya la desbloquearé, la de arriba también. Pero ¿qué es lo que quiere que veamos en este sitio? Porque quiere que sepamos algo de este lugar, pero ¿qué? ¿Dónde tiene un candado? ¿Lo puedo abrir eso? No, no. Tabula. Registro del proyecto Nova Galactic. Ingeniero principal Lan Shu. Reconozco que este no es el equipo más disciplinado que he tenido. Malcolm sigue usando a Volterra a escondidas para sus cosas y se cree que no me doy cuenta. Y Sabina ha estado distraída últimamente, pero no quiere contarle a nadie por qué. Debería pedirles explicaciones a ambos, pero la verdad es que me preocupa demasiado este contrato, como a todos. Pase lo que pase en nuestras vidas personales, lo que estamos construyendo aquí tiene algo especial. Ok. A ver aquí. Un gatete. No veo nada muy relevante, la verdad. De momento, ¿eh? ¿Lo que es?
Este es el mismo sitio. Encontré una llave y aquí había un ordenador. Y a ver aquí. No veo mucho más. A ver, Sara, te puedes mover, pequeña. Muchas gracias. Bueno, voy a abrir el... Ok, abrimos. Dinero y ok. Nada relevante. Ok, vamos a abrir ahora el de arriba. Aquí podemos llegar a obtener algo interesante. En este estaba abierto. Ok, a ver qué encontramos aquí. Ah, directamente con la llave lo podremos abrir. Ok, cuchillo de combate y materiales. Bueno, a ver, ponemos la misión opcional. Escoge todas las tábulas. Ok, falta alguna. Y reproduce la grabación del tejado. Ok, falta alguna tábula. Esa es opcional. Lo que pasa es que, a ver, por aquí salgo directamente, ¿no? Entonces me he olvidado alguna tábula por algún sitio aquí que no la he visto. Porque no, sí, no. Porque eso directamente me lleva afuera. A ver, quizás hay alguna otra tábula aquí adentro. O quizás no por aquí, sino en otro lado. Pero a ver si encuentro algo. Eso nada, un cuaderno. Por aquí no hay nada. El gatete, dardos. Aquí hay otra. Vale, me toca confesar algo. Ser soltero en una base lunar es lo peor. Solo tengo como 1 hora para usar el enlace de comunicación con la Tierra cada 2 días. He de decir una cosa. Están las relaciones a distancia y las relaciones a larguísima distancia. Hola, soy científico, con un trabajo estable. Me gustaría llevarte a tomar un café dentro de unos 6 meses cuando vuelva del espacio. Menuda presentación. ¿En serio? ¿Eres astronauta y no encuentras con quién salir? A ti nadie te ha preguntado. Bueno, por lo menos lo toma con humor. Ok, por aquí no hay nada. No sé si habrá alguna otra tábula por aquí. Quizás no. Sí, aquí. Registro del proyecto Nova Galactic. Ingeniero principal, Lan Shu. Vamos a reconfigurar a Voltaire para esta nueva iniciativa. Los cálculos que nos piden son ambiciosos, hasta para un superordenador. Es como pedirle que cuente los granos de arena de todos los desiertos de la Tierra. ¿A quién se le ocurrieron estas ecuaciones originales? Nuestro socio no tiene muchas ganas de hablar de ellos. Todas las preguntas que hago pasan por algún canal discrecional. Me sorprende que sepamos siquiera que estamos trabajando en una nave. Curioso. Bueno, a ver, salimos por aquí. Bueno, en la parte de arriba no había más nada, ¿no? Último vistazo. A ver si me dejé alguna tábula por aquí. Que creo que no. Ah, para, esto no lo abrí. Me llevo el sellador. No, nada más. Nada más. Bueno, por lo menos ya tenemos un poco más de luz de que van los locos estos estelares. Igual cuando se lo diga a los demás van a flipar. Ok, tenemos que encontrar más tábulas y escuchar la que está en la parte superior, ¿no? Aquí hay algo. Claro, estoy en la luna, no hay gravedad. ...0,17 de gravedad, no hay nada.
Me dijo que decía la misión que escuchara la transmisión en la antena, ¿no? Recoge todas las tablas, reproduce la grabación del tejado. Del tejado. Esta. Es increíble que nos encontremos en el mismo cuerpo celeste desde el que la humanidad salió por primera vez al espacio. Qué lejos hemos llegado. Arranque del motor casi completo. Tiempo total, 5 minutos 22 segundos. Todo según lo previsto. ¿Qué tal van las válvulas de helio 3, Nova? Esta mañana, antes del lanzamiento, hemos comprobado si había fugas. Indicadores en verde. ¿Hay cambios en la secuencia de cálculo de Voltaire? Ninguno desde que cargamos las últimas cifras ayer. Todo despejado de aquí a Júpiter. Algún día el ordenador estará a bordo de la nave espacial. Será increíble. Antes vamos con otro milagro científico, Cañaveral. Cuenta atrás en 5, 4, 3, 2, 1... Cañaveral, ¿me recibís? Todo despejado, Nova. Los indicadores parecen correctos. ¿Te duele algo cuando lo haces? La órbita de Júpiter ahora mismo. Confirmación visual posible en 32 minutos. Me temo que la velocidad de la luz ya no es lo que era. ¿Qué se siente al infringir las leyes de la física, Cañaveral? Aquí en la NASA estamos todos bastante entusiasmados, sinceramente. ¿Como para decirme de dónde sacasteis los datos originales? Eso ya es mucho preguntar, Nova. Ok, me faltaría alguna tabla, pero no sé por dónde encontrarla. Porque aquí adentro ya estuve, a menos que haya alguna suelta por ahí. Ah, aquí está, gente. ¿Alguna vez sientes envidia? Ya sabes, de la gente del astillero, los que construyen las naves que van a viajar a las estrellas. Estamos literalmente en una base lunar. Venga ya, Sabina, que estoy intentando compartir mis sueños. Es que tus sueños siempre son por ahí, en algún lugar, nunca aquí donde vivimos los demás. ¿No puedes estar contento con tu trabajo? ¿Y eso qué tiene de divertido? Ok, terminamos. Con todas las tablas era opcional, pero bueno, a ver si decía algo más interesante. Bueno, a ver, colocamos esto. Desentierro, voy a la NASA. What? Y esto último destello e ir a la logia. ¿Ve a la NASA? ¿En qué? ¿En la Tierra? Sí. Torre de lanzamiento. Ok, vamos. Ok, gente, estamos aquí. En una lanzadera de la NASA. Ahora vamos a encontrar torre de lanzamiento de la NASA. Si no me equivoco, es una de las torres de lanzamiento que usaron durante la evacuación de la Tierra. El caos sería terrible. Pues seguro. Qué guapo, ¿eh? Torre de lanzamiento de la NASA. Ok. Ahora. ¿Qué vamos a encontrar en este sitio? Por algo quiere que vengamos hasta este punto. La mejor forma de entrar en la instalación de la NASA sería un hueco de ascensor que lleva directo abajo. A ver si el sistema sigue funcionando. Aquí. Receptáculo de energía. Se requiere una batería. No hay batería en el inventario. Batería necesaria. Ok, necesitamos una batería para acceder a esta puerta. Porque otra cosa no... Bueno, pará. ¿Qué tenemos aquí? Batería. Pimba. Activando. Activamos. ¿Qué hay aquí? Cable antigravides. Ok, son para tener objetos, no es otra cosa. ¿Puedo pasar por aquí? No. Solamente para eso. ¿Puedo recuperar la batería? Receptáculo de energía lleno. No lo podemos recuperar. Me queda una. No creo que pudiera
pudiera sobrevivir con temperaturas tan bajas. Temperaturas, menos 1 grado. Bueno, tampoco es tan bajo. Pero sí está fresquete. Ahora hay que encontrar el punto de entrada. Holy shit, cada vez están siendo más interesantes, la verdad. ¿Dónde? Aquí. No, este es el punto donde estábamos nosotros antes, ¿no? Que vimos, abrimos la puerta, sí, exactamente. ¿Dónde entró gente? Por ahí arriba puedo subir. Por ahí arriba puedo subir, si aquí es donde estuve. A ver si hay alguna entrada o algo más interesante por aquí. Es que sí, se puede subir, ¿eh? Debe haber un montón de cosas o... Mira, acá hay otra batería. Me la llevo porque seguramente las voy a necesitar luego. Ya me dieron 3 baterías, así que debe haber más de una puerta para abrir. Espero que los ocupantes de esta nave colonia encontraran otro medio de transporte para salir de la Tierra antes del fin. Contenedor de espuma. Quizás lo que quiere que veamos el Heraldo es lo que pasó realmente con la Tierra. ¿Será entrar por ahí? Pareciera. Ahora bajamos, ¿eh? Quiero ver si hay algo más interesante por este lugar. Es que es grande de huevos esto. Y seguramente que si voy subiendo, llegamos hasta la parte superior. Aunque no creo que tengamos que ir subiendo así, pero... Vamos chequeando. Además aquí hay un par de cositas. Por aquí no. Ahí está abierto. A ver, podemos continuar ahí. Hay tuberías. Me imagino que podemos continuar por aquí. Sí. Busca la forma de entrar. Entra en la NASA. ¡Wow! Casi me caigo. Entra en la NASA. Debe ser aquel. Igual quiero chusmear un segundo. Cuaderno no. Me lo llevo. Cuaderno de la NASA. No es cuaderno directamente, no te da ninguna historia ni nada. Cuaderno de la NASA. Globo de nieve, me lo llevo. Ok, por aquí entramos exactamente de aquel lado. La grúa estaba claramente en posición de carga. ¿Qué sería lo que impidió que esta nave colonia llegara a despegar? Buena pregunta. O sea, esta última nave nunca pudo despegar. Y se fueron todas las fechuchas. Ahora la pregunta es, ¿por qué? Ok,
Ok, esto me lleva al mismo punto y me imagino que es allá donde tenemos que ingresar. Pero, a ver si hay algo más por aquí. Activamos. Más baterías, venga. ¿Qué activo esto? Lleva el cable aquí. Ah, para activar el ascensor directamente, ¿no? ¿Y de este lado hay algo? Nada. Una linda caída. Y un paisaje súper desolado. Ok, tenemos que activar eso para esto. Ok. Ok, entra a la NASA. Busca información sobre la NASA. Holy shit, está hecho todo un desastre. Está bien, el planeta se iba a la puta, seguramente pasó algo. La pregunta es, ¿qué pasó con el planeta? Porque eso sí no lo han contado. Haber sido una zona de preparación de la tripulación. El último paso antes de embarcar. Ha vivido tiempos mejores. Eso seguro. Nunca nos cuentan realmente qué es lo que pasó con la Tierra. ¿Algún cambio climático? Que no sé. Guerra entre nosotros, bombas nucleares. Bandeja, no. A ver qué dice esto. Procedimiento de lanzamiento. Ok. Resuelve archivo dañado, adjuntado, recuperación de sistema, archivos parciales recuperados. Entrega de Marte. Registro de la estación. Doctora Judith Tatien. El envío reciente desde Marte es inquietante. Esperaba muestras de rocas o quizá fósiles de vida microbiana. En su lugar, el doctor Víctor Aiza aparece con 2 militares. Todo lo que han traído viene tapado. ¿Para qué iba a querer un físico teórico una muestra de Marte? Ok, ahora vamos a tener que ir a Marte. Ya me lo vuelo. Registro de la estación. Doctora Judith Tatien. He estado intentando llevarme bien con el doctor Aiza, Víctor, para ver qué pasa. Su equipo ha tomado el control total de uno de los laboratorios y esos 2 encargados del ejército controlan quién entra y sale. Le dije de broma que se había encontrado un hombrecillo gris y le estaba haciendo la autopsia y se puso muy blanco. 2 días más tarde me envía una solicitud de más información sobre mis conocimientos en ciencia de materiales e ingeniería metalúrgica. Mañana tenemos una reunión. Creo que me invitan al laboratorio. Reunión de hoy. Registro de la estación. Doctora Judith Tatien. No estaba tan nerviosa desde que defendí mi tesis. 4 horas hablando con Víctor y su equipo sobre metales teóricos, vinculación atómica y hasta una digresión de media hora sobre magnetismo, que seguro que era solo para distraerme del tema del que realmente estábamos hablando. Luego pude ver el laboratorio. No sé hasta dónde puedo hablar, pero fue ver aquello y decir adiós, tabla periódica. Ok, ¿algún material nuevo o algo raro? Un hombrecillo gris. Y ahora vamos a entrar al laboratorio, ¿no? Busca información sobre la muestra marciana. Holy shit. ¿Por ahí abajo o por aquí arriba? Por abajo pinta, ¿no? Sí. Sí. Ok. Vida marciana, gente. Mira el daño estructural. Tenemos que movernos con cuidado por aquí. No estamos solos en el universo. A ver qué encontramos aquí.
es esto? Chucherías. Sellador. Nanotubo. Repetidor de comunicaciones. Me lo llevo. Son todos materiales que me sirven, ¿no? Para el tema de construcción. Toda esta parte está todo chapado, ¿no? Madre mía. Algunas de estas son enorme. De los primeros años de la NASA. Oh, es una pena que abandonaran todo esto y se echara a perder. ¿Qué fue ese ruido? A ver, ¿qué encontramos por aquí? Este Funka, no. Cuaderno. Folleto. Timbre. Bah, lo quería tocar, no llevarlo. Digo, va a sonar la campanilla, pero no. Ok. Aquí no pinta que haya mucho más. Tenemos que ir por allá, pero quiero ir investigando un poquito. Ok, se escuchan ruidos metálicos. Touch. Dejando la tierra para siempre, activar. No vamos a activar nada de momento. No hay criaturas ni nada aquí, ¿no? He de admitir que estoy un poco celosa de tus habilidades. Aparentemente no. Traje espacial Mercurio. Adaptado a un diseño original. Ok, pero es nada, es información. Y deben ser cosas reales estas. Proyecto Apolo. Tenemos la fecha y todo. Exactamente, porque Bethesda hizo trabajo junto con la NASA para hacer este juego. Me llevo el casco. No sé si... No, sí. Estas cosas deben ser... Porque tienen fecha y todo. Deben ser representaciones a lo que pasó real, ¿no? A cosas reales, a proyectos que tuvo. Ok, aquí... Traje. ¿El Gover? No. Programa MER. Opportunity. No, el Gover es mucho más reciente. ¿Esta es misión Apolo? Apolo 11. Proyecto Prisma. A ver, el que esté interesado en todo eso, ponga pausa y ahí lo puede leer tranquilo. Yo lo voy a leer luego en la edición. En este momento estoy intrigado. Yo me llevo globo nieve. Estoy intrigado en qué vamos a encontrar. ¿Y esto? Esto lleva a otro sitio. Ok, a ver, aquí había una puerta. Esta. ¿Sobrecarga? ¿En serio? A ver, para, no. Está guay, pero fuera. No quiero ir sobrecargado. Ya con eso es suficiente. A ver qué hay aquí. No me digas que no sirve porque está esta mierda. Venga. ¿Ahora? No. ¿Por qué? Ganzúa digital.
No abre, gente. A ver si fue así. ¿Este lo puedo abrir? No. No me abre esta puerta. No sé si estaba bugged o no hay nada en particular. Sí, creería que sí. Pero a ver qué dice. La vida fuera de la Tierra. No. ¿Y esto qué dice? Nada. Igual no sé si hay algo adentro. Pero no cierra. Bueno. A ver. ¿Y esto qué me indica? Tengo que ir por allá. O sea, no hay que entrar ahí. Ahí quizás sea una muestra de la futura cápsulas o cosas estas de los habitáculos. Uf, es grande de huevos. Menos mal que no nos mandaron a al área 51. Holy shit. Es enorme esto. Lo que sí me llama la atención. Apunta que aquí probaban la viabilidad de un hábitat espacial. Está claro que sabían que se acercaba lo inevitable. Por eso que no encuentro notas ni nada relevante. Más que basuraje. Ok, esto está chapado y aquí ¿qué hay? Nada. Absolutamente nada. Ok, tenemos que continuar por aquí, me imagino. Esto tiene... no. No queda mucho de este laboratorio de geología. Qué ironía que la roca de alrededor haya sido la perdición de esta parte de la instalación. Ok, no es por aquí. Me indica el camino. ¿Por dónde? Me dice... ah, ¿para allá? ¿What? ¿Qué fue ese? No tiene sentido. Ahora me dice... busco información sobre la muestra marciana. Ah, ok. Tenemos que buscar información. A ver, quiero entrar por aquí igual, Es grande de huevos el sitio este. Lo curioso es que me indicó antes que viniera por aquí Berilio. Que viniera para aquí y ahora me indica que tengo que regresar. Eso es lo que me falló un poquito. ¿Está haciendo ruido? Sara, ¿eres tú? Todo esto basuraje. Allá hay algo para activar. De alguna manera hay que llegar ahí. A ver por aquí arriba. Cuento del espacio, ok. Ah, por aquí. Por aquí se llega a ese lugar seguro. Puerta cerrada. Experto. A ver. Ok, y el último. ¿Dónde has aprendido a abrir? Háblete, César. A lo mejor no quiero saberlo. No preguntes. Claro, lo que pasa es que estoy petadísimo de circuito de alimentación, traje espacial. Es que hay muchas porquerías que estoy juntando que realmente no me son de utilidad. Por ejemplo, el traje este, fuera. Cascos. Fuera. Este sí me lo llevo para venderlo luego. Atuendos.
What? Fuera de aquí. Estos dos sí me lo dejo. Este que tenemos equipado que está guapísimo. De la marca de los golpeadores. Esto es de una misión que te la dan en neón. Y a ver, armas. Recogimos algo. A ver, esta lanzarla, esta también. El cortador no, este no. Este la dejo solamente para venderla. Este no está mal. Lo que pasa es que pega bastante, pero bueno, de momento yo creo que vamos bien de peso. Dejamos toda esta porquería. Trataremos de agarrar cosas importantes. Batería necesaria. ¿Y en dónde te incrusto la batería? Porque batería supuestamente tengo. O hay que colocarla en otro lugar. Aquí la batería hay que colocarla. Activar. Sí. Traje espacial. Que esto es lo que vimos del otro lado, ¿no? Sí. Inusual. Venga. Ahora sí. Exit. Y por aquí podemos salir, me imagino, quizás. Pero la pregunta es, ¿quiero salir? No, no quiero salir. Quiero encontrar el laboratorio ese. Con pruebas. De los enanitos grises. Ok, este pinta... No pinta que sea donde tenga que ir, pero bueno. Es otro lugar, pero... es que es enorme el sitio este, gente, no me jodas. Ok, abrir. Ábrete sésamo. Y aquí, ¿qué vamos a encontrar? Ok, ganzúas. Llave, tarjeta de mantenimiento de la NASA. Venga, eso seguramente me va a servir luego. Sellador, ganzúa. ¿Qué está pasando a la caja loca esta? Ok, más que todo por la tarjeta. Eso me va a servir luego. Venga, batería de emergencia. ¡Ish! Ya. ¿Me asustaste, Sara? Holy shit. Sé que se va a hacer un poquito más largo el video este y no va a haber tanta chicha. Pero en lo que es historia me llama la atención. Interruptor, batería necesaria. Ok, aquí. Colocamos eso. Se hace la luz. Ahora sí. Y esto para cerrar. Ok. ¿A dónde me lleva este fucking lugar? Agua destilada. Fibra. Quizás es para salir, como decía el cartel ese, exit. Aunque no sé. Fibra. ¿Para qué quiero fibra? ¡Hostia puta! Torreta. Poder. Es increíble. No, mierda. ¿Nivel cuánto? No. 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 Nivel 50 y pico. Para. Primero, gente. Vamos a curarnos. Resistencia al daño. Venga. Y vamos a tirar unos cuantos pepones.
¿Por qué no tira? ¿Qué sabes hacer? ¿Por qué no tira? Ahí. Recargamos. Me indica que hay dos más. Deben ser tofetas lo otro, porque no veo que venga otro robot. ¡Hijo de! Daño masivo. A tu casa, hijo puta. No me mató de suerte igual. Menos mal que me apliqué ese... esa cosa que me da resistencia. Ok, efectivamente son tofetas. Una ahí, la otra está por allá. Dale, cabrón. Listo, a tu casa. Y creo que ya la zona está liberada. Vaya, mira esto. Creo que hemos encontrado a los familiares lejanos de Vasco. Seguro que le encantaría conocerlos. Los familiares bien lejanos de Vasco. Ok, este sí me lo llevo. Que creo que estos realmente son diseños... o es parecido a diseños de la NASA, ¿eh? Dame el cartuchos. Lo que me llama la atención es que no estoy encontrando notas de ningún científico ni nada. Encontramos de esta doctora y nada más. Batería necesaria para abrir esto. Es que tengo que ir a otro lado y luego tengo que venir aquí seguro. Me estoy adelantando. A ver, uno ahí y el otro cable ¿a dónde lleva? Ah, llevan los dos ahí. ¿Y en dónde tengo que colocar la fucking batería? Claro, aquí no. Aquí adentro quizás. Y abierto. Qué buen trabajo. A ver, por aquí. Sí, aquí. Ahí lo activamos. Nada más, ¿no? Control de emergencia de tofetas. Ah, mira, si hubiéramos entrado aquí, no hubiéramos desactivado directamente. Igual voy a tratar de desbloquearla. Porque quizás más adelante haya otras y si la podemos activar mejor. Ahí va. Control de tofeta sin señal. What? Ok, fue el puro pedo. Pues era para desactivar las que estaban. Y por aquí no hay nada, ¿no? No. Bueno, a ver, me imagino que ahora podemos abrir este lugar. Efectivamente. Lo que pasa es que si pongo esto, me indica que tengo que regresar. Que tengo que regresar por donde vine. Así que me voy a poner en marcha. Voy a ver a dónde me indica exactamente dónde tenemos que regresar y luego volvemos aquí. Aquí. Es que no entiendo de dónde vienen estos cálculos. ¿Hay algún fallo en las fórmulas? Creo que están bastante claras. No me refiero a eso. No hemos logrado extraer ni una muestra de material del objeto. Los efectos gravitacionales no tienen explicación. No hay gráficas de movimiento que expliquen sus frecuencias armónicas. No puedo establecer ni un punto de fusión. Judith. Pero llevas meses haciéndome construir prototipos de colisionador. Y ahora quieres que le introduzca a Helio 3 siguiendo una ecuación que has escrito en una puñetera servilleta. Tienes que confiar en mí. Ya he estado confiando en ti. No paramos de darnos de cabezazos contra una pared sin sacar nada. Y tú siempre sales con cosas nuevas que probar como si supieras lo que va a pasar. ¿De dónde sacas la información, Víctor? Lo siento, Judith.
Es que, mira, aquí no, ¿vale? Fuera de la base. Te lo contaré todo. Pero no miento, ¿vale? Aquí vamos a descubrir algo importante. Te lo prometo. Ok. Y ahora sí directamente nos indica dónde tenemos que ir. Claro, me faltaba la nota esa de Judith que no habíamos encontrado. Y ahora tenemos que ir donde estamos, donde nos encontramos con el robotito de este modelo A. Y llegamos hasta este punto. Coge lo que puedas ya que estamos. Y a ver qué encontramos en este lugar. Y cómo obtienen la información. Y pequeños hombrecillos le dan la información, Judith. Eso sí, el lugar es grande de huevos. A ver si encontramos algo interesante por aquí. Cuadernos, baratijas, papel higiénico. ¿Esto tiene algo? No. Placa base. Realmente no hay nada muy interesante en este sitio. Y seguramente me voy a encontrar con más enemigos, ¿no? Por lo menos robotitos. Ahora la pregunta, ¿cuál es el objetivo del Heraldo? Mandarme aquí para descubrir lo que tengamos que descubrir. Si hay un modo de acceder a las secciones más profundas de esta zona de almacenaje, daremos con él. Ok, abrimos. Ok, el último. A ver qué tenemos por aquí. Imán. Oh, caja fuerte. Venga. A ver qué tenemos aquí. Munición, munición. Una cinta. Y un fusil de asalto de la vieja tierra. Eso se lo dejo. Ok, ordenador nada. No tenemos... No hay... Bueno, esto sí se puede hacer algo aquí. Si usamos el cortador, podemos abrir aquí. Y aquí entramos a unas... ¿No hay gravedad? Pulsa y control para bajar hacia abajo. Curioso. Muy curioso. Ahora entramos ahí. No. No quiero ir a ese lugar ahora. Aunque esto parece que me lleva al mismo sitio, ¿no? Creo que sí. Creo que me lleva al mismo lugar. Aquí no hay nada. Por ahí no pinta. Aquí estoy flotando. Creo que es el mismo sitio. Y si pongo esto, me indica... ¿A dónde tengo que ir? Este lo había visto, ¿no? Procedimiento de seguridad, no. Creo que esto no lo vi. Registro del proyecto. Doctor Víctor Aiza. Hoy hemos activado el prototipo. El campo gravitacional en torno al objeto comenzó a plegarse como sospechábamos desde hacía tiempo. Se observó una inversión total de la atracción gravitatoria en todos los objetos sueltos que había por el laboratorio.
voy a concertar una reunión con los directores para proponer una prueba a mayor escala. El prototipo demuestra que ya no necesitamos el original, pero habrá que llevar a cabo trabajos adicionales en el espacio. Algún lugar con abundancia de helio 3 y con algún asociado civil. Alguien con acceso a recursos de fabricación a gran escala y equipo computacional. ¿Crear pliegues gravitacionales? ¿Arrastrar hacia nosotros el otro lado del sistema solar? Podremos hacerlo todo. Registro del proyecto. Doctora Judith Tatien. Hoy he visto la prueba del motor gravitacional desde la Luna. Ha sido la primera vez que hemos podido hablar directamente con el equipo de Nova Galactic. Había muchas cosas guardadas en secreto, pero ahora todo el mundo está deseoso de obtener cuanta más publicidad, mejor. Ya estoy viendo propuestas para fabricar cientos de motores, expediciones a Alpha Centauri y más allá. Es todo tan abrumador y preocupante. Podríamos tardar años, décadas, en conocer todos los posibles efectos secundarios que tendría el uso de un motor gravitacional. Pero ahora mismo nadie quiere saber nada de eso. Como pioneros a la carrera, intentando llegar a los límites de la frontera sin saber nada sobre los osos pardos de las montañas. Ok. ¿Qué más? Quiero más. Quiero más. ¿Por qué me indica aquí? Ah, subí. Me indica... Me imagino que es el mismo lugar que abrimos antes. Se abre con la tarjeta de mantenimiento, que es la que encontramos en una de las salas. Me indica que tengo que subir. Ok. Bájele. No se encuentra una fruta. ¿Por qué? Ahora. ¿Qué ese ruido? Ah, será el motor este, ¿no? Claro, y aquí podíamos acceder a la puerta esta que rompimos directamente sin hacer tanto lío. ¿Y ahora? ¿Qué quiere? ¿A dónde quiere que vayamos? ¿Que desactivemos esto o qué? Quizás, a ver. No, esto es laboratorio de investigación. No puedes usar esto en gravidez. ¿Quiere que vayamos aquí abajo? A ver. Esto de bloquear experto ahora lo vemos. Esto no hay nada. ¡Hostia! ¿Qué pasó aquí? Tarjeta de mantenimiento. ¿Tiene algo de valor? Y los créditos, dame los créditos. Me indica que tengo que ir por aquí. Es que ya es confuso. No, estoy yendo al mismo lugar. Estoy dando la vuelta. ¿Qué hacemos, Sara? Quizás debo desactivar el motor este de alguna manera. A ver, para. Ah, ahí está. Es un artefacto. Están utilizando un artefacto para hacer funcionar esto. Y gracias a ese artefacto, la humanidad pudo salir hacia las estrellas. O algo así.
Ahora el tema es cómo lo desactivo. Busca la información sobre el efecto secundario del motor. No quiero buscar información, quiero desactivar eso. Así tengo el artefacto. Porque encima es un poco molesto, la verdad, estar polulando así. Sellador, cuaderno. Tiene que haber alguna manera de desactivarlo. Ahora el tema es cuál. ¿Aquí hay algo? No, aquí hay 2 cofres, nada más. No se encuentra una ruta ahí, sí. A ver. Me indica aquella sala. Aquí. A ver si puedo atinarle. Colecua. ¿Y aquí qué hay? Caja de almacenamiento. Agua destilada. Ok, esto me lo llevo. Me indica en este lugar, pero... Ajá, agua destilada. Debe ser aquí la caja fuerte, quizás. A ver. ¿Qué hay aquí? Fusil de ofrece inusual. Este sí me lo llevo. ¿Sabes abrir cerraduras? Y me dieron algo más ahí, ¿no? Era una nota. Objetos nuevos. Ah, no, era... ¿Era esta? Es que no entiendo de dónde vienen estos cálculos. ¿Hay algún No, fallo en las fórmulas? Creo que están bastante claras. No me refiero a eso. No hemos logrado extraer ni una muestra de material del objeto. Los efectos gravitacionales no tienen explicación. No hay gráficas de movimiento que expliquen sus frecuencias armónicas. No puedo establecer ni un punto de fusión. Judith. Pero llevas meses haciéndome construir prototipos de colisionador y ahora quieres que le introduzca a Helio 3 siguiendo una ecuación que has escrito en una puñetera servilleta. Tienes que confiar en mí. Ya he estado confiando en ti. No paramos. A ver qué hay aquí. A ver si encontramos algo interesante, gente. Que esto se está alargando un... Ok, acá hay un cuerpillo. Este es Víctor. Hay una tarjeta de mantenimiento. Soltar artefacto. Requiere llave. ¿Dónde está tu llave, cabrón? Nunca tuve ocasión de visitar vuestros laboratorios cuando trabajábamos en los motores gravitacionales. Ahora parece historia antigua. Hoy en día lo único que hacemos es lanzar satélites meteorológicos. Supongo que no es mala jubilación. Ahora hablemos del proyecto Demeter. ¿Queréis ayuda para fabricar escáneres que mejoren el seguimiento de estas nuevas tendencias meteorológicas que estamos observando? Creemos que los polos podrían estar desplazándose de forma natural y provocando fluctuaciones gravitacionales que confunden a nuestros modelos antiguos. ¿Por qué necesitáis unas tolerancias de escaneo tan pequeñas? ¿Qué pretendéis encontrar? Es que quiero estar seguro. Ahora mismo tampoco es que hagamos gran cosa. Los días de gloria pasaron. ¿Por qué no plantearnos un reto antes de que nos borren de los libros de historia? Ok. Viendo con la solicitud. Sé lo que veo, Víctor. Los datos que llegan de los satélites son muy claros. Son los motores gravitacionales. Con tantos saltos desde la Luna, a este paso la atmósfera de la Tierra va a empezar a derramarse al espacio. ¿Se pueden arreglar los motores? Estoy preparando unos diseños para
resolver discretamente el problema, aparentando una mejora de emergencia para las bombas de combustible. ¿Estamos hablando de la destrucción de la Tierra y te preocupa la sutileza? Judith, no nos interesa que se pierda la fe en la tecnología de motores gravitacionales. Podría ser nuestra única opción. ¿Ante qué? ¿Estás diciendo en serio que deberíamos abandonar la Tierra? La previsión es de menos de 50 años. En la vida de un planeta no es nada, pero es suficiente tiempo para un éxodo humano. ¿Y qué le decimos a la gente? Les decimos que es una catástrofe natural y que la ciencia tiene una solución, que ha llegado el momento de que la humanidad ocupe su lugar en las estrellas. ¿Lo sabías? Sí, ¿verdad? ¡Me mentiste! Es que... Todo este tiempo he dedicado mi vida entera a este descubrimiento, Víctor. Y tú sabiendo que íbamos a acabar con el planeta. Tú no has visto el futuro que he visto yo. Ahí fuera hay una superficie infinita llena de posibilidades. Podría haber caído un meteorito en la Tierra, una plaga, una guerra con otro mundo. Colonizando otras galaxias aseguraremos el futuro de la humanidad para todas las siguientes generaciones. A costa de nuestro hogar. Parad ya los dos. Lo único que importa es construir suficientes naves para sacar a todo el mundo de este planeta. Y hay que empezar ya. Prepararé una declaración. Tenemos que dirigirnos a toda la comunidad internacional. Lo siento, Judith. No hay un planeta al que pueda ir en este universo para estar lo suficientemente lejos de ti, Víctor. No volveremos a hablar cuando esto acabe. Holy shit. Ahí está lo que pasó en el planeta. Al descubrir esto, fueron jodiendo la atmósfera. Soy el doctor Víctor Aiza, y si estás escuchando esto, lo más seguro es que ya sepas la verdad. Era joven cuando me puse al frente del equipo de recuperación encargado de una extraña anomalía gravitacional en Marte, pero no hablé a nadie de lo que ocurrió aquel día excepto a una persona. Ni siquiera ella me creyó al principio, pero ya no tengo motivos para mentir a nadie, así que espero que aceptes esta confesión, quien quiera que seas. Cuando toqué la anomalía, sufrí una pérdida de 12 días. Me encontré conmigo mismo. Me contó todo lo que desde entonces se ha hecho realidad. Las ecuaciones del motor gravitacional, las pruebas en la Luna, la atmósfera terrestre desparramándose por lo que habíamos hecho. Pero también me habló de una ciudad que florecía en un planeta que orbitaba alrededor de una estrella lejana. Cultura, arte, música y estilo de vida humanos evolucionando y brillando por el espacio. ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar por ese futuro? Puede que no me creas, puede que Judith tuviera razón y que yo solo sea un cobarde que quiere creer que sus errores estaban justificados. Pero todo el mundo se ha olvidado del origen real del motor gravitacional. Este artefacto de Marte. Espero que le des mejor uso que yo. Ok. Dios mío, ¿los motores gravitacionales destruyeron la Tierra? Y el núcleo del primer motor, un artefacto. Exacto. Me falta... Ahí está. Ahí se cae todo. Ya podemos andar lo más normal. Y podemos recuperar el artefacto ese. O sea, esa es lo que quería que descubriéramos. ¿Por qué la Tierra está destruida? ¿Por qué se destruyó la Tierra? Justamente por un artefacto. Y esto da toda la vuelta, ¿no? Creería que sí. ¿Llegaré ahí? Sí. Y por aquí vamos al artefacto. Constelación, hemos llegado a la superficie de la Tierra. Tenemos que hablar de lo que habéis hallado. El Heraldo. Y hubo otros estelares aquí antes que nosotros. Así que... puede que... Ahí hay alguien. Aún no me puedo creer que puedas hacer eso. Investigación estelar. Ahí hay alguien. O sea, no son los únicos estelares. El Heraldo y el Cazador.
Hostia puta. Este está más duro. Lo bueno es que puedo... Ah, hay más de uno. Cabrón. A ver, mostrámelo dónde está. Allá arriba. Te vas a enterar. Quedó como trabado. ¿Listo? ¡No! ¿Se curó? Se curó el hijo de perra. Eso sí no me lo esperaba. Me muestra que hay otro por allá. A ver, ¿dónde está el hijo puta este? La prueba continúa. ¿No le estoy dando? Ah, está detrás del muro. Ahí no le doy. Dale. No. Me equivoqué de arma. Con esta le voy a reventar. Cúrate. A tu casa. Ok. Bueno, ahí tenemos algo. Se ve que alguien más, quitando el heraldo y el cazador, estuvo aquí y dejó eso. Circuito de alimentación. Ahora mi pregunta es, ¿dónde está el siguiente? No. Tiré esto y no quiero este poder. Quiero el... ¿Es este? Este. Así puedo ver mis enemigos. Ah, bueno, pero está flotando, perfecto. Eso es bueno. ¡Hostia! Son más de uno. Son más de uno. Y encima van cuerpo a cuerpo. Eres de chiste. Ya. Ahí, métela, cabrón. Mierda. Cúrate. Dios, es que no pueden ser tan duros. Se carga. Voy a cambiar de arma. ¿Se curó de nuevo? No te puedes esforzar. Indignos. No tienes nada que hacer. A tu casa. Y el otro no sé qué pasó. Creo que lo mató Sara. Y tenemos que hacer toda la partida de vuelta, ¿no? Sal de la NASA. Sí. Ahí está el otro. Holy shit. Vamos a cambiar de arma. Vamos a poner la buena. Esta y la que tira pepones. ¿Dónde está el desgraciado? No sé si un poder así estaba pensado para la humanidad. Ahí, cométela, oh, puta.
Ven a por mí. Es que se van curando. Ya está bien mis huevos. A tu casa. Oh, y hay más. Holy shit. Vuelva a las estrellas. Holy shit. Las estrellas. Es que son duros de huevo, eso es lo peor de todo. A la eternidad. Hay una pregunta antes de seguir. En temas de... No, aquí no. Ayudas. No. No. No, ese no. Esto sí. Curate a full. Ok, nada más, ¿no? No, nada más. Y esto. Poner el 9. Así tenemos un par de granadas, aunque sea. Te vas a enterar. ¿No le dio? What the fuck? A ver ahí. Soy nuestro. Pero qué cojones. A ver qué sabes hacer. No se te ha elegido. Tiempo y espacio se niegan. ¿El tiempo y el espacio se niegan? No. Espérate. Nada, tu casa. Subimos a nivel. Había uno más, Había uno más. Eso seguro. Necesitas batería. Ok, a ver. Tenemos que colocarla ya. Y de aquí nos vamos a ver un buen tramo seguro. Esto nada. A ver. Sí, tenemos que ir por aquí. Sí, exactamente es por donde vinimos, ¿no? Por la cueva y eso. Había uno más, no sé qué pasó. Ah, por aquí podemos abrir. A ver esto. Capaz que es un atajo importante. A ver ahí. Sí, es un atajo importante. Allá hay como una luz, Creo que hay alguno por allá. Sí, efectivamente, hay uno por allá. ¿Y por dónde tengo que continuar? Tengo que ir por donde está ese. Somos los elegidos. Elegidos mis huevos. Comete esa. Elegido.
¡Cura! ¡Cúrate! ¡Al suelo! A tu casa. Don elegido. Mira, y hay otro allá. ¡Te tengo! Ese ni se enteró. ¿Por dónde chucha tengo que ir? Upa, ¿y aquí? Eso me deja sin palabras. Ok, estamos regresando por el laboratorio. ¿O es otra salida esta? Creo que es otra salida. Recarga. Apúrate. Ah, perfecto, el ascensor de salida. Vámonos. Ok, tenemos que hablar con el Heraldo. Directamente tenemos que salir de aquí, ¿no? Esto es donde ya estuvimos. Mira, ahí había uno. ¿O me pareció? No me pareció. Ok. Directamente a la nave, gente. Aunque hay gente no tenía que ir para la nave. Están aquí esperándonos fuera de la... ¿Entiendes ya por qué te pedí que vinieses? Los artefactos desvelaron el secreto del viaje interestelar. A costa de la Tierra. De la Tierra. Yo no lo dudaría, la verdad. ¿Para qué conservar un mundo pudiendo tener todos los sistemas colonizados? Buen punto. Aunque no sé si valía la pena sacrificar la Tierra por los motores gravitacionales. De todas formas, la Tierra estaba en la, el destino de la humanidad está en la Tierra. Sigo sin entender bien lo que he hallado. ¿Me lo pueden explicar? Todos los motores gravitacionales de los sistemas colonizados se construyeron con tecnología procedente de un artefacto descubierto en Marte. Pero estos primeros motores agitaron el campo gravitatorio que rodeaba a la Tierra. Al final, la atmósfera empezó a filtrarse al espacio. Por eso es inhabitable la Tierra. El artefacto ayudó a los científicos a conocer mejor el tiempo y el espacio, pero no a entender a qué conduciría aquello. En otras palabras, los sistemas colonizados no existirían sin los artefactos. Le debemos mucho a lo que pasó aquí, en la NASA. De todas formas, el destino de la humanidad está en las estrellas. ¿No lo ves? El poder del artefacto forzó a la humanidad a viajar a las estrellas. No pudieron elegir. ¿Cuántos habrían optado por conservar la Tierra? ¿Qué derecho tenía Víctor Aiza a decidir por ellos? ¿Entiendes lo hipócrita que es el Heraldo, no? No quiere privar a nadie del libre albedrío, pero luego se queda con los artefactos. Si caen en malas manos, los artefactos pueden hacer de cualquiera un tirano. Por eso los vigilamos. Con quien debes tener cuidado
es contigo. El heraldo lleva razón, los artefactos deben estar en buenas manos. No importa quién se quede con todos los artefactos primero. Me equivocáis ambos. Ya es hora de que decida alguien aparte de los estelares. No digas bobadas. El heraldo y yo tendremos nuestras diferencias, pero no querrás plantearnos un enemigo común. Tiene razón. Por una vez. No lo hagas. Podemos colaborar para reunir las últimas piezas. Estoy con el heraldo. Una alianza con el cazador parece una estrategia ganadora. No la aguanto más. Llegaré hasta la unidad por mi cuenta. Lo que pasa es que no sé si me lo pongo en contra. Por mi cuenta. Mira por dónde. Ahora el heraldo y yo somos uña y carne. Que así sea. Cuando quieras, el cazador y yo estaremos en el templo enterrado. Allí será donde zanjemos todo. Es decir, que vamos a matarte. Pero bueno, al menos esperaremos. El último asalto no empieza hasta que solo queda un artefacto por reunir. Si no me equivoco, a Constelación le faltan 1 o 2. Holy shit. Me falta 1 o 2 artefactos nada más. Y vamos a tener que pelear con ellos. La pregunta es ¿quiénes son los otros? Esa es la pregunta. Pero bueno, gente, ya vamos más que suficiente. Muchísimas cosas por interpretar, por asimilar. Pero más o menos se va entendiendo a cómo van los tiros en la historia esta. Está siendo interesante y guapa, la verdad. Así que nada, espero que les haya gustado. Dejen un buen y potente like así, un dislike si no, en la parte de comentarios lo que quieran. Y nos estamos viendo en un siguiente video. Saludos.